Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te alabamos y te agradecemos porque has sido bueno con nosotros. Pero nuevamente esta mañana manifiesta tu amor y misericordia y perdón, dándonos tu Espíritu Santo. Y al meditar en por qué agradecerte, podamos sentirnos seguros de nuestra alabanza y gratitud a ti. En Jesús lo pedimos. Amén. Es un gusto volver a estar con ustedes aquí y es un privilegio grande para mí el hecho no solo de que adoremos juntos a Dios, sino que también pueda yo estar aquí compartiendo con ustedes el tema en esta mañana. El tema para esta mañana es acciones de gracias. Regularmente para esta época nosotros hablamos de acción de gracias, ¿verdad? Hoy, esta mañana, quiero que meditemos no en una acción, sino en las acciones que debemos tomar para agradecer a Dios. ¿O por qué agradecer a nuestro Dios? ¿Tenemos la presentación? ¿Tengo conectado el clic? Ok. Mis hermanos, Salmo 100. ¿Lo tienen ahí con ustedes? Quiero que lo leamos esta mañana. Y en él vamos a meditar y concluir. Salmo 100. Cantad alegres a Dios. ¿Lo tienen todos ya con ustedes? Los en casa también lo tienen. ¿Lo tienen en casa? Busquemos Salmo 100 y todos leamos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y esta mañana hemos venido así a alabar el nombre de Dios, ¿verdad? Dicen de que ahora no se pueden ver las sonrisas. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí se pueden ver las sonrisas? Sí. Dicen de que hoy hemos aprendido a sonreír con los ojos y a vernos felices, Así que esta mañana regocijémonos alabando el nombre de Dios. Versículo 3 del Salmo 100. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo, ¿cómo dice? Somos. Y ovejas de su prado. Eso de oveja negra, oveja gris, oveja blanca. Eso de oveja gris, de oveja blanca, de oveja negra. Aquí no hacen color. Aquí no hacen color de ovejas, ¿verdad? ¿O hace color de ovejas el Salmo? No hace color de ovejas el Salmo. Y dice que ovejas de su prado, ustedes y yo, somos. Por eso, alabado sea el nombre de Dios. Y debemos dar gracias. Versículo 4 y 5, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadlo, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Meditemos en él en esta mañana. Mis hermanos, quizás me ayudan pasando, no, ya pasó. Ok. Quiero que meditemos bajo 3 puntos esta mañana sobre el Salmo 100. El primero de ellos, ¿qué es gracias? Regularmente como cristianos hablamos mucho de la gracia de Dios, pero ¿qué es gracias? Veamos unos conceptos acerca de qué es gracia. Pero
también quiero que meditemos esta mañana, no en una acción de gracia, sino que acciones de gracias. Y por último, concluir con este mismo salmo que hemos iniciado, Salmo 100, para dar motivos por qué nosotros debemos de dar gracias y siempre debemos de dar gracias. Vamos a los conceptos. ¿Qué es gracias? Miren, gracias, dicen los diccionarios, que es las acciones las acciones de gracia es un sentir de gratitud. ¿Están conmigo? Entonces es algo que está dentro de nosotros que se llama gratitud, y eso nos lleva a dar gracias. Y por lo tanto, gratitud es un sentimiento, es una emoción, una actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido y mostrar nuestro agradecimiento por eso que hemos recibido. Gratitud es un sentimiento que nos obliga. Miren esa palabra, quizás no la habíamos pensado, ¿verdad? Pero no hay veces ustedes hasta se sienten obligados a dar gracias de tan bueno que ha sido la gente con uno, y especialmente en los momentos difíciles. Nos sentimos obligados a estimar, a reconocer el beneficio o favor que hemos recibido. Y eso es un sentir de gratitud dentro de nosotros, que lo expresamos bajo acciones y bajo palabras, y con la palabra gracias. Ahora, me llama mucho la atención y quiero compartir esto con ustedes. 3 diferentes religiones grandes reconocidas en el mundo: la judía, la islámica y la cristiana. ¿Qué los motiva a ellos el dar gracias? Y esto es interesante para mí. Miren, para los judíos, la gratitud es una parte esencial del acto del culto y forma parte de todos los aspectos de la vida del judío. ¿Y saben por qué? Porque para ellos todas las cosas vienen de Dios. Y yo quiero que pongamos un alto, porque hay una diferencia. Los judíos creen que tanto las cosas buenas como malas vienen de Dios, y al fin y al cabo hay que dar gracias. Y entonces viene a mi mente y entiendo el motivo de Dios de darnos a conocer y de darle a conocer a los judíos el libro de Job, ¿o no? Donde nos damos cuenta que quien hace descender fuego del cielo, ¿quién es? No es Dios, es Satanás, porque Dios nos ama y hace todo de bendición y de bien a nuestra vida, y todo el mal proviene de Satanás. ¿Está conmigo? Los islámicos, con su profeta Mahoma, tiene una declaración, y por eso ellos son motivados a agradecer. ¿Cuál es esa declaración? Dice el profeta Mahoma: la gratitud por la abundancia que se ha recibido es la mejor garantía de que la abundancia va a continuar. ¿Qué quiere decir el profeta Mahoma y qué les dice el profeta Mahoma a sus seguidores? Que cuando nosotros damos gracia, entonces nosotros nos aseguramos de que vamos a seguir recibiendo más. ¿Ok? Y nosotros, como cristianos, ¿por qué damos gracia? Y especialmente a Dios, ¿por qué damos gracia? Miren, esto lo tomé del diccionario. Dice que la gratitud en el cristianismo es un reconocimiento de la generosidad de Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Sí?
Nuestra actitud de gratitud, nuestro hecho de agradecer está mezclado, está hundido en la generosidad, en lo bueno que es Dios con nosotros. Y eso, del hecho de que Dios sea bueno con nosotros, nos lleva y nos llena a nosotros un espíritu de gratitud y nos lleva a acciones, a hechos. No solo para agradecerle a Dios, sino que somos motivados para agradecernos entre nosotros mismos. Porque el amor de Dios viene a nuestra vida y se refleja. Y eso es lo que nosotros damos como luz al mundo. ¿Están de acuerdo? Sí. Amén. Por lo tanto, la generosidad de Dios, lo bueno que es Dios, es lo que nos motiva o nos debe motivar a ustedes y a mí a darle gracias a Dios. Quiero llevarlos a otro punto más de acciones de gracia. ¿Saben ustedes de que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se tenía este concepto de gratitud a Dios? Los sacrificios y las ofrendas en el Antiguo Testamento, lo presento un resumen que encontré acerca de los sacrificios y ofrendas en el Antiguo Testamento. Y miren, esto es interesante porque son 5 grandes formas de ofrendas o sacrificios que se presentaban en el tabernáculo. Y para que no nos sea difícil de encontrarlos, Dios lo plasmó en el libro de Levíticos, en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Las 5 principales o las 5 formas de presentar sacrificio o holocausto a Dios. Luego ustedes y yo, bajo un estudio, podemos ver que en el transcurso del libro de Levíticos y los otros libros del Pentateuco, nosotros encontramos el desglose o la explicación o la ampliación de estos 5 sacrificios y ofrendas principales o generales que se presentaban en el tabernáculo. Menciono las 5. El holocausto, ¿recuerdan del holocausto? La ofrenda de cereales, ¿se recuerdan la ofrenda de cereales? La ofrenda de paz, había una ofrenda de paz. Yo no sé cuántos nos hemos puesto a pensar en esa ofrenda de paz, pero había una ofrenda, la más conocida, no sé por qué, quizás porque somos pecadores, pero la ofrenda más conocida era la ofrenda por el pecado, y es quizás una de las que más se mencionan, gracias a que podemos allí tener, junto con la ofrenda expiatoria, podemos tener y conocer el amor de Dios cuando Jesús viene a esta tierra a morir por ti y por mí. Pero esta mañana, si bien es cierto, no podemos dejar de darle la honra y la gloria a Dios por el sacrificio que hizo en la cruz, reflejada desde tiempos antiguos, bajo tipos, como la ofrenda sobre el pecado y la ofrenda de expiación. Esta mañana quiero mencionarte las primeras 3. El holocausto, la ofrenda de cereal y la ofrenda de paz. ¿Por qué te quiero mencionar estas 3? Porque estas 3 ofrendas, ¿me ayudan con el cambio, por favor? Estas 3 ofrendas tenían un concepto que eran ofrendas voluntarias. Las 3. ¿Y cuál era el propósito de estas 3? ¿Cuál era el propósito de la ofrenda de holocausto? Era un acto voluntario de adoración para expresar la devoción y el compromiso con Dios. La ofrenda de holocausto era presentar un sacrificio a Dios
con el propósito de entregar mi vida y de reconocer que mi vida estaba comprometida o está comprometida con Dios. ¿No les parece de que es una ofrenda que todavía hoy nosotros debemos ofrecer a Dios? ¿Y cómo? Bajo acción de gracias. Es el concepto. Número 2, la ofrenda de cereal. Mientras algunos hacen énfasis de la ofrenda de cereal bajo el concepto de que las personas de escasos recursos eran las que regularmente presentaban esta ofrenda, déjenme decirles esta mañana de que era una opción de bajo recurso, del pobre, del pueblo de Dios, el presentar ofrendas de cereal. Pero la ofrenda de cereal no era presentada solo por el pobre o por el necesitado, sino que la ofrenda de cereal era entregada por todo el pueblo como una expresión de agradecimiento por lo que Dios había provisto en su vida. En otras palabras, ¿recuerdan ustedes las primicias? ¿Sí? Pues sí, ¿tienen más claro con las primicias? Las primicias eran una ofrenda a Dios en gratitud porque ellos esperaban una siembra, una provisión, una cosecha abundante. Era una ofrenda, decimos, de agradecimiento a Dios por lo que Él nos había dado. ¿Creen ustedes de que todavía podemos traer esa ofrenda voluntaria a Dios? Sí, ¿verdad? La ofrenda de paz. En otros pasajes nosotros podemos encontrar la ofrenda de votos, y en algunos pasajes encontramos de las Sagradas Escrituras, encontramos la ofrenda de acción de gracias que pedían los profetas menores. ¿Recuerdan eso algunos? Este fue un sacrificio que se hacía en acción de gracias y en comunión, seguido por una comida compartida. ¿Sabían ustedes eso? Bueno, les doy una generalidad. Los sacrificios se partían en 2 o en 3 partes. El animal que era sacrificado se partía en 2 o 3 partes. En la ofrenda de paz, ¿recuerdan la ofrenda mecida? Para ubicarlos a algunos, la ofrenda mecida, esa ofrenda que se levantaba y se decía mecida porque se mostraba, esa era la ofrenda de paz. Que era que esa ofrenda en particular se dividía en 3 porciones. Y la porción que se le daba al que ofrecía el sacrificio era para que se lo llevara a casa, y era la porción más grande, y que la compartiera con sus vecinos, y que pudiera mostrar su gratitud a Dios, no solo en el templo, sino que con sus vecinos. ¿No les parece que hoy nosotros también podemos presentar una ofrenda y le ponemos ahí el título voluntaria de esa manera también hoy? Mira, estos 3 sacrificios, estas 3 ofrendas que se presentaban en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, si bien es cierto, todas ellas tenían un concepto escatológico típico para poder presentarnos a Jesús y el sacrificio de Jesús y lo que iba a hacer Jesús por ti y por mí. Esta mañana te diré que también esas ofrendas para el pueblo mismo tenían lecciones para ellos mismos, para su consagración, para su servicio, para su entrega a Dios.
Y esta mañana quiero que la veamos bajo ese punto de vista. La acción de gracias que quizás hoy nosotros conocemos bajo una celebración son acciones que deben mostrar nuestra gratitud a Dios. Pero como podemos contemplar en estas ofrendas, tenía un trasfondo más profundo, porque no solo es mi relación a Dios. Bueno, ¿cómo se resumen los mandamientos? Amarás a Dios y a tu prójimo. Las ofrendas tenían como propósito mostrar el amor a Dios y el amor al prójimo. Y yo les estoy hablando de esta ofrenda, la ofrenda de paz, que era dividida en 3, pero habían otras ofrendas divididas en 2 que también debían ser compartidas. Y siempre, la ofrenda que se llevaba al santuario era una ofrenda que se compartía. ¿Sabes por qué? Porque era lo que Dios me había provisto a mí, y ahora yo se lo entregaba a Dios, y era de bendición, como ya vimos, para el pueblo, pero era de bendición primaria para los que le servían a Dios en el templo, ¿o no? Era para los sacerdotes. Era la provisión que Dios había dado a los sacerdotes. Eso era compartir la ofrenda, o que el oferente compartía la ofrenda. Esta mañana quiero que meditemos en esto. Nuestras ofrendas son acciones de gracias para Dios. Nuestra ofrenda debe ser una manifestación de gratitud a Dios. Nuestra ofrenda debe ser voluntaria, porque así eran estas ofrendas, voluntaria por gratitud a Dios. Y eso va a cambiar un concepto equivocado que se presenta de Dios, o que Satanás presenta de Dios. ¿Cuál es este concepto equivocado? El concepto equivocado con el cual las personas adoraban a los ídolos o a los dioses falsos. ¿Sabes tú cuál era el propósito por el cual los que adoraban a otros dioses o dioses falsos adoraban? Traían ofrenda. ¿Sabes por qué entregaban a su hijo en sacrificio o a la doncella en sacrificio? ¿Sabes por qué? ¿O para qué lo hacían? Dice la historia que todos lo hacían para calmar la ira de su Dios. Le entregaban al niño en sacrificio para que el Dios no los castigara. Le entregaban a la doncella para que el Dios les diera un beneficio. Esta mañana, tu ofrenda, mi ofrenda hacia el verdadero Dios, es una ofrenda de gratitud. Es por lo que Él ha hecho por ti y por mí. ¿Estamos de acuerdo? Eso es adorar en espíritu y en verdad a Dios. Eso es adorar correctamente a Dios, porque nuestro Dios no es un Dios de ira, es lento para la ira, pero es grande en misericordia y en manifestaciones de amor para contigo y para conmigo. Es abundante, porque no merecemos nada y Él nos da todo. Mis hermanos, medita esta mañana en esto. Nuestra ofrenda a Dios debe ser siempre una ofrenda de gratitud. Si tú traes una ofrenda con otro propósito a Dios, ven de rodilla delante de Él, pide la sabiduría del Espíritu Santo, y te vas a dar cuenta y vamos a entender que nuestro Dios desea nuestra gratitud para con Él. Volvamos al Salmo 100.
del Salmo 93 al 99, nosotros tenemos salmos declarando a Dios como Rey. ¿Ok? Del Salmo 93 al 99, nosotros encontramos salmos declarando a Dios como el Rey. Y al llegar al Salmo 100, se hace un cambio. Y ahora no se declara o no se acepta a Dios como Rey, sino que el Salmo 100 lo que nos dice es que nosotros debemos de servir al Rey. ¿Y cómo lo debemos hacer? Como dice el versículo 2. Dice que lo debemos de hacer con alegría, con gozo. Debemos servir a Dios. Cuando tú y yo servimos a Dios, lo debemos hacer con gozo, con alegría, con entusiasmo. Ustedes han oído, ¿verdad? Que aquí pasan y cantan y dicen, cantemos con entusiasmo. Y viene el predicador y debe predicar con entusiasmo. Estoy tratando de predicar con entusiasmo aunque tengo frío, ¿ok? ¿Por qué? Porque a nuestro Rey, a nuestro Dios debemos servirle con alegría. Cuando nosotros ayudamos a alguien, ese gozo debemos expresarlo, no solo con ellos, sino que nosotros también sentirnos gozosos. ¿Por qué? Porque el Salmo 100, el Espíritu Santo a través de esta inspiración nos dice que nosotros debemos presentarnos con regocijo, con gozo ante Dios. Y a algunos nos cuesta sonreír, otros nos cuesta mostrar nuestra alegría, pero es importante que reconozcamos que si Él es nuestro Rey, Él es nuestro dador, Él es nuestro ayudador, nuestra vida debe ser diferente, debe estar llena de confianza, de seguridad, de paz. El Salmo 100 también tiene como propósito que nos demos cuenta que el culto, que este momento de reunión y de alabar a Dios, debe ser con alegría, ya lo dijimos, pero debe ser dirigido a Dios. Y esa manifestación de culto a Dios debe ser, dice el Salmo 100, porque Él es grande, porque Él es bondadoso y porque Él ha hecho muchas cosas por nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué venimos esta mañana a adorar a Dios hoy? ¿No te dices esta pregunta? ¿Por qué venir a la iglesia? ¿Por qué buscar adorar a Dios? Debe ser por gratitud, porque Él es grande, Él es bondadoso y Él ha hecho grandes cosas en tu vida y en la mía. Pero el Salmo 100 dice que la principal razón de la alabanza es porque Él es el Creador. ¿No lo has leído tú? Versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios. ¿Y cómo dice? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos creó. Y por eso, y están en el centro del Salmo, porque es la idea principal del Salmo, tu alabanza, tu agradecimiento a Dios, es porque Él es nuestro Creador. Y por cierto, ya lo estudiamos, es lo que marca la diferencia entre un Dios falso y un Dios verdadero. El Dios verdadero es creador, el Dios falso no. Por eso podemos decir que el dinero no es Dios, ¿verdad? No es creador. Él compra las cosas creadas, ¿sí o no? Entonces no. Así de sencillo podemos comenzar a diferenciar cuál es el falso Dios y cuál es el verdadero Dios, bajo el concepto de que es creador. Y el Salmo 100 dice que tu gratitud
Mi gratitud a Dios es porque es el creador. Y antes de concluir, quiero también invitarte a meditar en que estas razones que declara el Salmo 100 tiene la razón y el argumento de que tú y yo debemos mostrar alabanza y gratitud a Dios aún cuando estamos pasando momentos difíciles. ¿Por qué? Porque el momento no cambia a Dios. Tus circunstancias no cambian a Dios. Dios sigue siendo el mismo. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo Dios de amor, dispuesto a ayudarte. El hecho de que hoy nosotros estemos enfrentando una crisis no quiere decir de que Dios ha cambiado, que ahora Dios ya no ayuda. No, al contrario. Y por eso hay motivo en el momento de sufrir, en el momento de llorar, en el momento de sentirnos mal. Hay motivo para seguir alabando y agradeciendo a Dios, porque Él no ha cambiado. Y Él está dispuesto a sacarnos de esa situación difícil. Y si no, díganme que no, hoy en estos tiempos de pandemia, Él nos ha ayudado y nos ha sacado. Y en momentos difíciles, escaseando las cosas, y Él ha provisto. Y Él nos tiene aquí. Y la fe no nos ha faltado. Por eso, alabado sea el nombre de Dios y gracias a Él. Mis hermanos, el último versículo del Salmo 100, ¿lo tienen ahí con ustedes? Versículo 4 y 5. Nuestra gratitud, nuestra alabanza a Dios es por 3 razones. Estamos concluyendo. ¿Por qué razones es? Dios es bueno, Dios nos ama, misericordia por siempre, y Dios es fiel. Y si una de esas 3, o si de una de esas 3 tú puedes llegar a dudar, queda otra. Pero que alabamos y agradecemos a Dios, siempre hay motivo. ¿No? ¿Estamos claros con esto? Tu vida y la mía debe ser una vida de gratitud y alabanza a Dios. ¿Por qué? Número 1, porque Él es bueno. Así dice el versículo. Número 2, por su misericordia, por su amor eterno. Porque Él nos ama. Y número 3, porque Él es fiel. Y te lo voy a comprobar esta mañana, que Dios es bueno. Tenemos vida. Dios es bueno. ¿Nos ama? Sí nos ama. Por nuestro pecado deberíamos estar muertos, pero Él nos ha dado la vida y nos ha conservado la vida porque nos ama. Él es fiel, sí es fiel. Sé que tú y yo hemos visto cumplidas promesas, pero también te puedo decir que todo esto que vivimos es porque Él es fiel en su promesa que viene por ti y por mí. Y no lo dudes, Él es fiel. Él está con nosotros. Nuestra gratitud y nuestra alabanza a Dios no es por cómo me siento, no es por lo que tengo, es por lo que Él es y por lo que Él tiene para con nosotros. Que esta mañana podamos salir seguros y ofreciendo a Dios lo mejor de nosotros, porque Él es bueno, Él nos ama y Él es fiel. Que Dios nos bendiga y que podamos seguir experimentando lo bueno de Dios, su amor y su fidelidad. Es mi deseo y oración en esta mañana.